Muy buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase número 22 correspondiente al tema de la responsabilidad civil en el proceso penal. Habíamos estado hablando sobre algunos aspectos del artículo 42 y siguientes del Código Procesal Penal, en qué momento se extingue la responsabilidad civil, y ya habíamos explicado algunas variantes ahí, ¿no? Cuando se da por sobreseimiento, cuando se da por la ley de amnistías, por excusas absolutorias que no comprendan la responsabilidad civil. Hay casos también donde hay veredicto del tribunal del jurado absolutorio, pues subsiste o puede subsistir la responsabilidad civil, y también en el caso de una sentencia absolutoria cuando haya duda en la responsabilidad del imputado. Es decir, hay varias circunstancias donde no se extingue como tal, ¿no? Eso ya lo habíamos explicado en la clase anterior. Ahora corresponde ubicarnos en el artículo 119 del Código Procesal Penal, que tiene que ver con la promoción de la acción civil. El capítulo 7 dice partes civiles, actor civil. Y vamos a hacer un análisis sobre este articulado, y es de la siguiente manera: promoción de la acción civil. Al damnificado por el hecho punible corresponde también el ejercicio de la acción civil, para lo cual deberá constituirse en actor civil. El actor civil actuará mediante representación de un abogado con poder especial. Si el damnificado fuera incapaz, será representado en la forma prevista en las leyes de la materia. Bien, en un primer momento vamos a establecer que para poder iniciar la acción civil en un proceso penal hay que constituirse en actor civil, ¿sí? Es decir, al damnificado le corresponde esa calidad, ¿no? Ya vamos a explicar algunas variantes, pero en un primer momento dice: al damnificado por el hecho punible corresponde también el ejercicio de la acción civil, para lo cual deberá constituirse en actor civil. La ley habla, cuando hablamos del damnificado, estamos hablando de la víctima como tal, ¿no? Y la víctima puede ser tanto una persona natural como una persona jurídica. De eso se trata. Ahora bien, hay por ejemplo, personas jurídicas que no tienen, no tienen una personalidad, una personería jurídica como tal. Únicamente son asocios patrimoniales. Estos también en un momento determinado pueden constituirse como actores civiles. Ejemplo de ellos son las herencias. Las herencias, por ejemplo, si fallece la víctima, que es el damnificado del delito directo, pues también la herencia puede constituirse como un actor civil como tal. Entonces, aquí tenemos el primer detalle, ¿no? Que las herencias pueden constituirse en un momento determinado como actores civiles. Dice la ley: el actor civil actuará mediante representación de un abogado con poder especial. Si el damnificado fuera incapaz, será representado en la forma prevista en las leyes de la materia. Vaya, muy bien. Acá tenemos que relacionar también algunos artículos de el Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles. ¿Por qué razón? Bueno, porque cuando yo me constituyo como actor civil, los requisitos para presentar mi solicitud y para el poder se rigen por la materia civil, por el Código Procesal Civil y Mercantil. No precisamente porque esté siguiendo una responsabilidad civil, sino porque los lineamientos para elaboración de poderes están dentro del Código Civil, y vamos a ver algunos artículos como tal. Primero dice: debe ser mediante la representación de un abogado con poder especial. Aquí nos vamos al artículo, quiero que lo vayan anotando para que ustedes los estudien en su casa. Artículos 67, 68 y 69 del Código de Procedimientos Civiles, que nos habla referente a la escritura pública. Por ejemplo, vamos a ver el artículo 67 y nos dice de la siguiente manera: postulación preceptiva por medio de representante. Dice: en los procesos civiles y mercantiles será preceptiva la comparecencia por medio del procurador
nombramiento que habrá de recaer en un abogado de las repúblicas, sin cuyo concurso no se le dará trámite al proceso. Ahora, no puede, es decir, tiene que ser abogado autorizado por la Corte Suprema de Justicia. No puede ser ni egresado ni mucho menos estudiante de Derecho todavía. Dice, oye, abogado también habilitado, ¿no? Como tal. No pueden ejercer la procuración los pastores o sacerdotes de cualquier culto, los militares en servicio activo, los funcionarios y empleados públicos que laboren a tiempo completo, excepto cuando procuren por la entidad a que pertenezcan, dice. Pero voy a agrandar esto porque ya los ojos me están molestando. Por la entidad que pertenezca. Ahorita estoy leyendo los artículos del Código Civil. O ejerzan la docencia en la universidad. Los funcionarios y empleados públicos que laboren a tiempo completo, dice, excepto cuando procuren por la entidad que pertenezcan o ejerzan la docencia en la Universidad de El Salvador. Nosotros tenemos un privilegio acá, ¿no? Que sí podemos ejercer la procuración, no obstante seamos docentes y empleados públicos también, porque somos parte de la única universidad estatal como tal. Los presidentes y demás representantes, inclusive los asesores jurídicos de las instituciones de crédito, financieras y organizaciones auxiliares, salvo en asuntos propios de dichas instituciones, y los abogados que en leyes especiales se les prohíba la procuración. El 68 dice el modo de otorgar el apoderamiento. El poder para litigar se deberá otorgar por escritura pública. Es decir, esto hay que tenerlo en cuenta al momento de constituirnos como actores civiles. Debe ser escritura pública, lógicamente pues protocolo como tal. El 69 dice bien, el poder se entenderá general y abarcará todo el proceso con sus instancias y recursos desde los actos preliminares hasta la ejecución, y facultará al procurador para realizar válidamente en nombre de su poderdante todos los actos procesales comprendidos en la tramitación de los procesos. Sin embargo, se requerirá poder especial en los casos en que así lo exijan las leyes y para la realización de los actos a disposición de los derechos e intereses protegidos por la ley. En particular, se precisa poder especial para recibir emplazamientos, así como para la renuncia, la transacción, el desistimiento, el allanamiento y las actuaciones que comporten la fiscalización anticipada del proceso. Y bueno, dice el otorgamiento de facultades especiales que se rige por el principio de literalidad y no se presume la existencia de facultades especiales no conferidas explícitamente. Esto es importante porque cuando se va a constituir actor civil y usted nombra a un abogado para que lo represente, debe ser explícito en el poder que se le va a otorgar. Explícito para presentarlo ante todas las instancias del proceso penal, ante cualquier institución pública, si es el caso, para presentar medios probatorios, para pedir una cuantía como tal, etcétera. Todas esas cosas, esos factores para participar en todas las etapas del proceso, aunque se sabe que es un derecho, pero esto se va a regir por el principio de literalidad. Ahora, eso pues tal vez no sea mucho motivo de preocupación, porque en la práctica siempre, aunque no es lo más correcto, siempre podemos encontrar, como decimos vulgarmente, algún formato, algún machote, pero siempre hay que revisarlo y ubicarlo respecto al caso que estamos conociendo como tal, ¿no? Entonces, esto es importante. Ahora, da una salvedad acá cuando dice si el damnificado fuera incapaz, será representado en la forma prevista por las leyes de la materia. ¿A qué se refiere acá? Bueno, por ejemplo, estamos hablando de que la víctima es un menor de edad. Entonces, de acuerdo a la ley, en el artículo 223 del Código de Familia se establece que los padres son los responsables de los menores de edad. Entonces serán estos pues los que puedan representarlo en un momento determinado, a menos pues que exista un interés contrapuesto entre ellos, entre el menor víctima y el padre. En el caso de que el padre sea el imputado, ahí hay un interés contrapuesto. En ese caso vamos a ver lo que dispone el Código Procesal Civil y Mercantil en el artículo 60, y dice integración de la capacidad procesal. Dice, cuando la persona física
no se encuentre en el pleno gozo de sus derechos individuales y no hubiere quien la represente o asista legalmente para comparecer en el proceso, el juez lo comunicará a la Procuraduría General de la República, que asumirá la representación de aquella, dice, hasta que se produzca el nombramiento de un defensor judicial. En todo caso, el proceso quedará suspendido mientras no conste la intervención del representante del Procurador General. Lo mismo hará el juez cuando el incapaz pretenda demandar a su representante legal. Es el caso que les estamos poniendo donde hay un interés contrapuesto o sea demandado por este, o cuando advierta la aparición de un conflicto de intereses entre el incapaz y su representante legal. Entonces, ya sabemos que si se diera ese caso, pues será la Procuraduría General de la República la que tendrá las facultades para poderlo representar. Hay algunos casos, bueno, en el caso, perdón, de los procuradores, ellos sí no necesitan un poder especial para hacer la representación en la persecución civil. Esto pues porque ya existió una sentencia de la Sala de lo Constitucional donde dice de que las funciones del procurador, así parafraseando, pues deben de entenderse de manera integral, en el sentido de que aquellas personas que no tienen los recursos económicos necesarios para pagar un abogado particular, pues será la Procuraduría la que en los diversos servicios deba de asistir. Esto lo relacionamos con el artículo 68 y 75 del Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles. El 68 dice de la siguiente manera: bueno, el poder para litigar se deberá otorgar por escritura pública. Y el 75 dice: procuración para personas con escasos recursos. Todos los que carezcan de recursos económicos suficientes serán defendidos y representados gratuitamente en el proceso por medio de un Procurador General de la República y estarán exentos de la constitución, de los depósitos y consignaciones que puede establecer la ley como tal. Esta interpretación, donde incorporó también las representaciones, lógicamente, para la búsqueda de una responsabilidad civil, pues se establecieron en la sentencia dada el 28 de enero de 2011, específicamente en la causa 82-2010. Así está, causa número 82-2010, y la sentencia se dio hasta el 26 de enero del 2011 como tal. Esto también se puede relacionar con el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Artículo 92 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Bien, siguiendo con el artículo 120, nos habla de la solicitud de constitución y dice de la siguiente manera: la constitución de parte civil se hará mediante una solicitud escrita que deberá contener bajo pena de inadmisibilidad. Esto es interesante decirlo, pues, porque cuando hablamos de esta solicitud estamos hablando similar a una solicitud de acusación en el proceso penal. ¿Se acuerdan cuando decíamos se presentará bajo pena de inadmisibilidad y establecía las circunstancias? Pues lo mismo sucede en este caso. Nos dice: la constitución de parte civil se hará mediante, dice, una solicitud escrita que deberá contener bajo pena de inadmisibilidad. Número 1, las generales del actor civil y las del abogado que la representa. Bien, ¿por qué las generales del...? En primer lugar, aquí hay una situación que es solo puede hacerse mediante una solicitud por escrito. Mediante una solicitud por escrito. Es decir, tenemos el poder y hay que elaborar la solicitud de pretensión civil. Debe de ser por escrito. No puede ser, aunque tengamos el poder, bajo ningún concepto puede ser esta de manera verbal. Ya se van a dar cuenta ustedes por qué. Por la serie de requisitos que lleva y que deben de quedar plasmados en el proceso para el momento en que el juez tome la decisión si va a condenar en responsabilidad civil o penal, en responsabilidad civil, y en qué medida lo va a hacer. Lo primero es que debe ser por escrito. Lo segundo dice las generales del actor civil. Las generales del actor civil. ¿Por qué es necesario establecer
las generales del actor civil? Bueno, para demostrar de que él tiene un derecho sobre eso, que le asiste, es una pretensión legítima de quien nace ese derecho de exigir el resarcimiento, por ejemplo, de los daños, la indemnización o la restitución de la cosa, en el caso se trate de bienes materiales. Por eso es importante pues establecer eso, porque pueda que alguien quiera mostrarse actor civil, pero no tiene esa calidad, no tiene esa capacidad. Por ejemplo, si yo soy la víctima de un delito, estoy vivo, estoy sano, no tengo ningún impedimento, pues otra persona no tiene esa calidad para pedirla. Lo tengo que hacer yo, bajo mi consentimiento. Lo tengo que hacer yo, no lo puede hacer otra persona por mí sin mi consentimiento. Entonces, eso es importante ver, identificar al actor civil para acreditar su derecho. Ahora, cuando decimos que esta solicitud se va a presentar, debemos de pensar en los requisitos que tiene la demanda también, porque esos mismos requisitos son los que tenemos que aplicar acá. Los mismos requisitos de la demanda, pues hay que aplicarlos en esta solicitud de responsabilidad civil. ¿Dónde los encontramos? Bueno, esto nos podemos ir al artículo 418, artículo 276 y artículo 418 del Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles. Vamos a ver lo que dicen estos artículos. Sería 276. Dice de la siguiente manera: aquí está. Dice: la demanda, todo proceso judicial principiará por demanda escrita en la que el demandante interpondrá la pretensión. La demanda debe contener, bueno, la identificación del juez o tribunal ante el que se promueve, el nombre del demandante y el domicilio que señale para abrir notificaciones, el nombre del demandado y su domicilio y la dirección, estándose en otro caso a lo previsto en este código, el nombre del procurador, del demandante, los hechos que el demandante funda en su petición, los argumentos de derecho y las normas jurídicas que sustenten su pretensión, los documentos que acrediten su cumplimiento y presupuestos procesales, las peticiones que formule, el ofrecimiento de prueba, etc. Todos estos requisitos hay que establecerlos en este mismo escrito de solicitud de constitución de parte civil. Y nos vamos al artículo 418 también del Código Procesal Civil y Mercantil. 418 dice de la siguiente manera. Dice demanda, este es un ejemplo de demanda simplificada. El proceso abreviado comenzará con demanda simplificada, formulada por escrito, que deberá contener lo siguiente: la designación del juzgado ante quien se pretende, la identificación del demandante, del demandado y de aquellos otros interesados, una enumeración suficiente de los hechos, la petición correspondiente, fecha y firma. De la demanda y documentos, dice, que la acompañen, se presentarán tantas copias como demandados y demás interesados en el proceso haya más una. Muy bien. Aquí estamos, esto se refiere pues cuando estamos frente a un proceso abreviado en el proceso civil como tal. Ahora, en el proceso penal, independientemente se quiera buscar una salida alterna o el procedimiento abreviado, que es una salida alterna también en el proceso penal, no es que se vaya a utilizar este tipo de demanda. Lo relaciono en el sentido de que puede darse el caso de que haya una situación, diríamos, que por lo que se esté reclamando no requiera, digamos, por ejemplo, la demanda civil que se hace por los delitos de acción privada. Por ejemplo, como son delitos que tienen que ver con el honor, con la intimidad, con las insolvencias punibles, su reclamación puede ser
diría, menos tediosa, menos cargada de prueba como tal, y en ese sentido pudiese tomarse, digamos, un parámetro para establecer una demanda simplificada como tal. Podría, aunque en la práctica, déjenme decirles que en la práctica siempre se rige por los lineamientos del artículo 276, que son los lineamientos generales de la demanda. Cuando uno está estudiando derecho, hay algo que es bien importante. Uno en un escrito, entre más usted cumple con los requisitos, lógicamente es mejor su demanda, su petición, ¿no? Es preferible que el juez le prevenga tal vez y le diga de que omita solicitar o pedir tal cosa, o que en la misma audiencia o cuando usted está solicitando sus pretensiones, el juez le diga en ese momento de que eso pues no puede resolverlo en ese momento, etcétera, a que le prevenga que subsane una serie de falta de requisitos que tiene. Entonces, para efectos de constituirnos como partes civiles, nos vamos a regir por el artículo 276 de el Código de Procedimientos Civiles y Mercantil. Dice: las generales del actor civil y las del abogado que lo representa, así como el lugar asignado para citaciones y notificaciones cuando se trate de personas jurídicas. Su denominación, razón social, domicilio, documento que legitime su constitución y las generales de su representante legal. Es bien importante esto porque si yo como abogado estoy, una persona jurídica me busca para que yo persiga la responsabilidad civil, esa persona jurídica tiene un representante. Entonces debo establecer quién es el representante de esa persona jurídica también, a la que yo voy a representar, valga la redundancia, en este proceso, ¿sí? Yo no soy el representante de la constitución de esa persona jurídica, soy el representante en el proceso, en la responsabilidad civil que busco en un proceso penal. Entonces, pero esa persona jurídica tiene su representante que tiene facultades para dar poderes a otros. De hecho, me lo ha dado a mí como tal. Entonces, esos detalles hay que tener mucho cuidado, que deben de existir al momento de hacer la petición cuando se trata de personas jurídicas: su denominación, razón social, el domicilio, el documento que legitime su constitución, la escritura de constitución. Y bueno, el domicilio es muy importante también pues para saber dónde se va a notificar, que eso va al final en una parte del escrito también, pero hay que dejarlo claro en qué lugar se va a notificar pues para cualquier providencia como tal. Ahora, si vemos el ordinal segundo, dice: 2. El escrito de VAR, las generales de la o las personas que se demandan como civilmente responsables, ¿sí? Dice, vamos a ver, las personas que se demandan. Bueno, pero aquí hay otro detalle importante. Cuando decimos las generales del actor civil y las del abogado, cuando decimos el actor civil, fíjense bien, la lógica es que el actor civil sea, que el actor civil es la víctima, ¿sí? La víctima es quien sufrió el daño. Pero pueden haber otras personas que no sufrieron el daño y tienen calidad de víctima también en un delito. Por ejemplo, yo soy la víctima en un primer momento, pero se inicia el proceso penal y muero. Mi familia, mi esposa, tiene calidad de víctima, entonces ella no es la agraviada por el delito, sino que fui yo, pero yo fallecí. Entonces, ella tiene facultades también para perseguir una responsabilidad civil. También puede darse el caso de aquellas personas que actuaron para salvaguardar, digamos, el bien jurídico, para salvaguardar la salud de una persona actuaron para salvaguardar el bien jurídico de una persona y esta persona, digamos, no puede
iniciar una acción civil. Lo hace esta persona en su representación, un menor, decíamos como tal. Entonces, ahí es donde se puede presentar el hecho de que el actor civil no siempre va a ser la víctima directa del delito, sino que puede ser una persona distinta. Ahora dice 2, las generales también, fíjense bien. Vamos a ver, las generales. Bueno, podría darse otro caso también donde una persona, digamos, es víctima, digamos, un familiar mío es víctima de un delito, pero quien ha, digamos, sufragado con los gastos de su medicina, de su tratamiento, de su recuperación económica, de todos los daños que le causó a esa persona el delito, soy yo. O sea, yo es el que he sufragado esos gastos. Yo me puedo convertir en ese momento como un actor civil, aunque no fui yo directamente a quien me dañaron, pero sí yo he desmejorado mi patrimonio por ayudarle al damnificado directo, ¿no? Entonces ahí puedo aparecer yo también como actor civil. Entonces aquí también tenemos el ordinal segundo, dice las generales de la o las personas que se demandan como civilmente responsables. Las personas que se demandan como civilmente responsables. Bueno, aquí cabe el hecho de aquella persona que actúa, digamos, por salvaguardar la vida de una persona y lesiona un bien jurídico de otro. Este era el ejemplo, quizás lo había puesto mal en el otro literal. Aquí cabe este ejemplo, que en este caso, cuando decimos las generales de la o las personas que demandan como civilmente responsable, yo, digamos, no actué en el delito, sino que fue otra persona, pero yo dañé un bien jurídico para intervenir en el delito, para salvaguardar, digamos, la vida o de otra persona. Entonces, a mí me van a buscar como responsable civil. Como responsable civil, aunque no cometí el delito yo, sino que por mi actuar de salvar a otro, pues dañé un bien jurídico. Eso puede pasar o al directamente responsable. Bien, el tercer requisito dice en la solicitud de demanda civil, dice la relación de los hechos por los que se considera perjudicado. Bien, esto es importante, o sea, tener claridad de cuáles fueron los hechos que se van a presentar en el juicio, porque esto es lo que va a tener una íntima relación con los medios probatorios. No pueden existir admitirse medios probatorios en la etapa procesal de instrucción, admitirse un medio probatorio que no tenga un vínculo, una conexión con el hecho. En segundo lugar, lo que aprendimos de la sentencia, cuando se llega a la sentencia, el juez no pudiera estar dando por acreditados hechos con medios probatorios que no tienen relación con eso. Ahí se violaría el principio de congruencia, ¿no? Como decíamos anteriormente, entre los hechos acusados y los hechos acreditados. Ahí hablábamos la otra vez de que podrían presentarse varias circunstancias, de que el juez incluso se viola el principio cuando pretende demostrar hechos con medios probatorios que no desfilaron en la vista pública, que fuera algo muy, muy ilegal como tal, ¿no? O que pretenda demostrar hechos de los acusados con un medio probatorio que no fue lo suficientemente, digamos, robusto, fuerte, convincente para generar un criterio y establecerlo. O darle una interpretación, digamos, o no acreditar un hecho dándole una desmejora a un medio probatorio que efectivamente sí tenía que ser valorada. Entonces la relación de los hechos es importante para relacionar la prueba como tal, la prueba que se va a vertir. Por eso dice el artículo, el ordinal tercero, la relación de los hechos por los que se considera perjudicado. Luego dice acá el cuarto, la indicación de las diligencias útiles para la averiguación de los hechos o la identificación de las pruebas que pueda ofrecer. Bien, fíjense qué interesante, la indicación de las diligencias útiles o la averiguación de los hechos o la identificación de las pruebas que pueda ofrecer. Acá nos vamos relacionándonos con el artículo 312
318 y 319 del Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles. Vamos a ver qué dicen estos artículos 312, 318 y 319. Bueno, vamos, ya los tengo por acá y vamos a leerlos y analizarlos en la siguiente clase.